¿Qué tal, niños? Buenos días. Estamos con la clase de química para quinto grado de primaria y el tema de hoy es la materia y sus características. Así que vamos a hablar sobre las materias y sobre algunas de sus características, porque el tema en sí de la materia es un tema amplio, ¿no? Bien, cuando hablamos de materia nos podemos referir a cualquier cosa que nos rodea, todo lo que podamos nosotros percibir a través de nuestros sentidos, estamos hablando de materia, ¿ya? Por ejemplo, el aire, el agua, los animales, las plantas están compuestos de materia. En resumen, todo lo que nos rodea está compuesto de materia. La materia es todo lo que existe en el universo y está compuesto por partículas elementales. La materia se organiza jerárquicamente en varios niveles. El nivel más complejo es la agrupación en moléculas y estas a su vez son agrupaciones de átomos. Entonces el átomo es la parte fundamental y la unión de varios átomos me va a formular una molécula. Lo constituyente de los átomos, que sería el siguiente nivel, son protones, electrones y los neutrones. Son elementos dentro de un átomo. Los protones son partículas cargadas de electricidad positiva, mientras los electrones son partículas que van a tener cargas negativas. Y los neutrones son las partículas sin carga eléctrica. A partir de aquí hay todo un conjunto de partículas subatómicas que acaban finalmente en los quarks o constituyentes últimos de la materia. Bien, características. Dentro de las características tenemos las características físicas, que son las características externas. Dentro de estas características físicas podemos tener como ejemplos la fusión del agua, la solidificación del agua, la sublimación del agua y su estructura, ¿no? Por ejemplo, sólida, líquida, gaseosa. Dentro de las características químicas son las características internas que podemos encontrar. Por ejemplo, la oxidación del hierro, la combustión de un papel, la función de los seres vivos, que son las funciones internas que tienen, como la respiración, la digestión, la fotosíntesis, que vendría a ser de las plantas, y entre otras funciones. Dentro de las características organolépticas, estas características se van a percibir a través de los sentidos, como el gusto, el olfato, el tacto y la vista. Por ejemplo, percibir las características de una fruta, ¿no? Nosotros al poder consumir, al comer una fruta, podemos percibir algunas de sus características, por ejemplo, el sabor, también el olor, la textura, el color. Entonces, al percibir esto, nosotros estamos hablando de una característica organoléptica, ¿ya? Una característica organoléptica. Muy bien. Ahora, la materia, como les había dicho, es un tema amplio para poder hablar, pero el día de hoy solamente estamos especificando algunas de las características externas, internas, que pueda tener la materia. Porque si hablamos en sí en una sola clase sobre la materia, tendríamos que hablar sobre sus propiedades generales, sobre sus propiedades particulares que tiene la materia, eh, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que hablar de los estados también de la materia. Y ahora, pero lo que sí quería comentarles
es sobre los fenómenos que tiene la materia, para poder de alguna manera entender bien lo que son las características externas, físicas, químicas, organolépticas que pueda tener la materia. Nosotros como fenómeno entendemos como son los cambios o unas transformaciones que va a sufrir la materia. Estos cambios son causados por diversas formas de energía, que pueden ser la luz, el calor, la electricidad. Ahora, ¿cuáles son las clases de fenómenos? Las clases de fenómenos tenemos fenómeno físico, fenómeno químico, ¿ya? Y el fenómeno nuclear. Entonces, especificando, el fenómeno físico va a ser un cambio, es un cambio leve que sufre una sustancia, pero no se va a alterar su composición química. Por ejemplo, el romper una regla, al romper una regla, ha sufrido un cambio, la materia sí, pero su composición química, su composición interna, no ha cambiado. Entonces, ahí estoy hablando de un fenómeno físico. Por ejemplo, el doblar un clavo. Yo lo doblo el clavo. ¿Hay un cambio en la materia? Sí, pero no se está alterando la composición de lo que está compuesto el clavo en sí. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es fenómeno químico es lo contrario al fenómeno físico, porque en el fenómeno químico es todo cambio profundo que va a alterar la composición interna de la materia y puede originar otras sustancias con algunas propiedades nuevas. Por ejemplo, cuando quemamos un papel, al quemar el papel hay un cambio en la materia, sí, pero este cambio es irreversible. ¿Por qué? Porque se ha alterado la composición química del papel, ¿no? Y se ha transformado en otra sustancia, con otras propiedades nuevas. Entonces, al ocurrir esto, estamos hablando de un fenómeno químico. A ver, otro fenómeno químico es, por ejemplo, la oxidación, la digestión. Ese es otro fenómeno químico, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre el fenómeno nuclear, que no está dentro aquí de nuestras características, como para que lo puedan entender, pero también es parte de la materia. El fenómeno nuclear, este fenómeno va a ocurrir en el núcleo de los átomos. Al ocurrir en el núcleo de los átomos, este fenómeno va a producir la liberación de energía. Por ejemplo, el fenómeno nuclear es la explosión de una bomba atómica. ¿Ya? La explosión de una bomba atómica es un ejemplo muy común dentro de lo que es el fenómeno nuclear. ¿Ya? Hay una, hay una liberación de energía a un nivel, a un nivel catastrófico, ¿ya? Y eso es lo que ocurre dentro de este fenómeno. Bien, niños, entonces, resumiendo la clase de hoy, es las características de la materia, como ya les había mencionado, características externas, características internas es lo que ocurre de, eh, dentro de la materia, ¿ya? Cuando hay un cambio interno cuando la composición de la materia cambia, estoy hablando de características internas. Pero cuando estoy hablando de solamente las características externas, estoy hablando de las características físicas. Y la característica de la materia, la organoléptica, es cuando lo vamos a percibir con todos nuestros sentidos y y percibimos todas las características de dicha materia, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora vamos a trabajar el libro.